Hola, te agradezco mucho suscribirte al canal, darle like al video, nos ayudas un montón. Buen día amigos, vamos a repasar lo que dice el Graf, pero también toda la situación que sucedió días antes y lo que sigue sucediendo con la decisión del presidente Javier Milei de apartar a Diana Mondino de la Cancillería Argentina de ser la ministra de Relaciones Internacionales. En ese marco hay que leer un contexto que esto no es una situación aislada de varias que vienen sucediendo en el mismo órgano. Días antes, el presidente de la Nación había removido a Ricardo Lagorio, que era el representante argentino en la ONU. Atención a este dato porque es clave. Lagorio, representante argentino en la ONU de hace mucho tiempo, afuera. Pero también afuera, Leopoldo Saores, quien era el vice de Mondino y alguien que había puesto a Diana Mondino dentro de todo de su confianza como para cuidarse la espalda. Chau, nos vemos el 31. Entonces, atención a esto. La primera, chau el embajador en la ONU, decisión del presidente. Chau Leopoldo Saores, decisión del presidente. Empezar a aislar a una Diana Mondino. Y el antecedente más fuerte para mí tiene que ver con hace 2 semanas, unos 10 días más o menos, el presidente de la Nación, Javier Milei, a través de una nota que llevaba su firma, hace algo que es inédito en la historia del país y te diría que en la historia de los países del mundo entero. Que es, manda una nota con su firma a todos los representantes y funcionarios del cuerpo diplomático argentino, que son más o menos 400 personas, los miembros de Cancillería en general, a los cuales pone nombre y apellido uno por uno de todo el cuerpo diplomático. Uno por uno. Y básicamente, la nota sale de Casa Rosada, con los nombres, insisto, de los 400 miembros de Cancillería, con copia a la cartera de Relaciones Internacionales. Y lo más llamativo de ahí es lo que dice el presidente, que es básicamente, y lo leo textual, esta parte: a la totalidad de los funcionarios y personal de su jurisdicción, así como el personal diplomático y civil del Servicio Exterior de la Nación, les pido que o se embanderen con nuestras posiciones o se vayan. Es decir, muchachos, esta es la política internacional que quiero llevar adelante, que es cuál volver a occidentalizar, mira cómo me salió, a la República Argentina en una visión súper ultra archiideológica, casi dogmática, de le damos el apoyo en absolutamente todo a los Estados Unidos, por ende a Israel, o a Israel y por ende a los Estados Unidos, en todo. En contra del comunismo, un comunismo que, bueno, yo no es la primera vez que lo digo, el presidente Milei y La Libertad Avanza ven, yo en el mundo entero no lo detecto, creo que el comunismo es una situación que está totalmente muerta en el mundo entero, que no es un peligro, que no es una ideología que nadie sigue, ni que nadie defiende, ni que nadie levanta la bandera. Incluso el único país que todavía se sigue, o los dos países que se siguen diciendo comunistas, son por un lado Cuba, que está en uno de sus peores momentos y no es un peligro para nadie, y por el otro lado China, que el presidente Javier Milei, después de insultarlos, y de hecho Diana Mondino después de cometer horrores para con ese país, hoy estamos chancho amigos nuevamente porque se han activado los SWAT. Y el presidente, hace muy poquito, declaró a favor de China, que son unos socios fantásticos, que no piden nada, bla, 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 bla. Digo, China comunista entre comillas, ¿no? Porque es un comunismo que viene agarrado de un capitalismo muy, pero muy fuerte. Pero en definitiva, la posición argentina en materia de relaciones internacionales, exteriores, muy similar a lo que el presidente mete acá. Una lucha contra los zurdos empobrecedores del comunismo, que están, van a saber dónde, ¿no? Para mí, y lo digo mucho, es un enemigo que no existe, es un enemigo invisible. Pero en definitiva es el gran enemigo del presidente Javier Milei. En ese marco, después de esa carta, el cuerpo diplomático se sacudió un poco porque es un hecho inédito el decir, o te alineas con esta posición, que si no te gusta, problema tuyo, o te vas, compadre, a la casa. Basta de la resistencia adentro de la Cancillería. Casualmente, esta resistencia adentro de la Cancillería lo que hizo fue que el presidente Milei y Karina Milei, el jefe secretario general de la Gobernación, tomaran acciones antes incluso de esto. Porque acá viene el tema. No solo es el despido de Lagorio y de Saores. No solo es la carta del presidente a todo el cuerpo diplomático. Sino que
Diana Mondino estaba rechazadísima por el entorno del presidente. Por Santiago Caputo no, que tenía una buena relación, pero por Karina Milei sí, totalmente peleada, totalmente enfrentada, si se quiere. Y acá viene el tema. Karina Milei hizo una muy finita, inteligente dirían algunos, que es, en algún momento de estos meses que pasaron, dice, yo voy a nombrar a una funcionaria para que integre el equipo diplomático argentino. Y la pone a Úrsula Baset. ¿En qué función? En ninguna. Ninguna función clara, ningún puesto claro, absolutamente nada. Mucha gente empieza a decir, la ponen a Úrsula Baset, íntima amiga de Karina Milei, a espiar a Diana Mondino. Una interventora para que mire y cuente todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que hacía Mondino, lo que no hacía, lo que dejaba de hacer, etcétera, etcétera, etcétera. El famoso una espía encubierta en un cargo que todo el mundo conoce y que todo el mundo sabe que es íntima amiga de Karina Milei. Esto a Diana Mondino le infló los ovarios al plato. ¿Pero qué podía hacer? Milei hizo una muy parecida durante el transcurso de estos meses. No confiando en Mondino, nombra como secretario de culto a un hombre propio de su íntima confianza, Nahuel Sotelo. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver? Nahuel Sotelo empieza a reunirse con diplomáticos y con funcionarios de la cartera diplomática argentina y de otros países, bueno, para trabajar cuestiones de culto, pero empieza a saltear a Diana Mondino. Y entonces vos que te tenés que ver con un embajador, por ejemplo, no sé, el embajador argentino en Colombia. Y lo más normal del mundo es que le escribas a Mondino y le diga, mira, voy, sí, dale, ahí te escribo, ahí va, te recomiendo, y vas. Lo que hacía Nahuel Sotelo era ir a ver embajadores argentinos y no argentinos sin consultar nada con Mondino. Y entonces después tener una reunión y la Cancillería se enteraba después que Sotelo había andado recorriendo cancillerías. Otro golpe a Mondino que también le molestó. En ese marco, amigos, hay que leer lo que pasó el día miércoles. En la versión oficial, el presidente de la Nación echa a Diana Mondino, y lo cuenta también Manuel Adorni, por la posición argentina en una votación de la ONU que tiene que ver, básicamente, posición histórica argentina, en una votación que se hace, escucha bien, desde 1992, en donde se vota a favor o de Estados Unidos o de Cuba. No como una situación general, sino desde algo muy puntual, que es el bloqueo. El bloqueo estadounidense a Cuba y todas las consecuencias que tuvo. La Argentina, históricamente, desde el año 92 hasta el año 2024, votó siempre igual. En contra del bloqueo, a favor de Cuba. Este año también lo hizo. ¿Quién lo hizo? Francisco Tropetti. ¿Te acuerdas que abrí el bloque diciéndote que el presidente lo corre de la representación argentina en la ONU a Lagorio? Lo nombran a Francisco Tropetti. Francisco Tropetti, que hoy viernes, exactamente, tiene 72 horas de nombrado oficialmente como representante argentino en Naciones Unidas. Es decir, que el momento que votó, hacía 24 horas que lo habían nombrado. Un día. Si bien se estaba haciendo cargo antes, la designación oficial llegó un día antes. ¿Por qué cuento esto? Porque esto es clave para comprender un entramado de por qué se va Diana Mondino, que para mí tiene que ver con tres cosas. Por un lado, ignorancias. Por otro lado, vivezas. Y por otro lado, conveniencias. ¿Qué ignorancias? El presidente Javier Milei y Karina Milei, su hermana, estaban en Córdoba al momento de esta votación. Para mí no tenían la más reputa idea ni qué se votaba, ni de qué se votaba, ni nada del trabajo de Cancillería. Nada. Es decir,
Nadie llamó a la mañana y dijo, che, muchachos, alertamos que hoy va a pasar esto. No tenían idea. Viveza, por otro lado, porque yo acá veo una gran oportunidad de Troppetti y de Gerardo Wertheim, quien era hasta hace un día el embajador argentino en los Estados Unidos. Veo una situación de conveniencia muy, pero muy clara. Fíjense algo. Francisco Troppetti, que vota a favor de Cuba y que mantiene la posición histórica argentina en esa Asamblea de Naciones Unidas, hasta antes de ser el representante argentino en la ONU, era el el viceembajador argentino en Estados Unidos. O sea, era el segundo de Gerardo Wertheim. Cuando el presidente Milei echa a Lagorio, Gerardo Wertheim le dice, che, yo tengo el representante. Acá lo tengo, lo venimos criando. Francisco Troppetti. Ah, dale, meta. ¡Fum! Se va Troppetti a ONU y Troppetti vota a favor de Cuba. Que era un hombre de Wertheim. Que por ese motivo echan a Diana Mondino y que por ese motivo al otro día Wertheim aparece como canciller argentino. Yo lo que veo ahí es una oportunidad y mucha viveza. Y por otro lado, lo que dije es que veo oportunismo porque Diana Mondino venía muy golpeada en la relación, particularmente con el presidente Javier Milei. Ultra golpeada. ¿Y golpeada de qué? De un montón de cosas que fue haciendo durante la gestión que son indefendibles. Y de un montón de declaraciones incluso que hacía desde antes de canciller que ya nos marcaban que esa mujer nunca podría haber ocupado ese lugar. Yo en esta estoy de acuerdo con el presidente Milei. Diana Mondino no puede ser jamás en la vida canciller argentina. No puede haberlo sido nunca. Pero estoy de acuerdo que la corra y nunca estuve de acuerdo que la nombre. Y en ese marco, para seguir profundizando esta situación, hay que hablar de que Diana Mondino fue perdiendo poder día a día adentro de su propia área. Le nombraron a Úrsula Baset. Nahuel Sotelo, el secretario de Culta, le empezó a saltear todo el tiempo. Le sacaron a su vice, que era alguien de su confianza. Nos vemos, fueron desnudándola políticamente hablando. Un ejemplo puntual de esto es una policiada que le gana a Karina respecto al traslado de la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional. Un órgano muy importante, clave, que es de la Cancillería, de toda la vida. Karina Milei juega sus cartas y logra que ese órgano, clave en el comercio internacional, que maneja mucha guita, que tiene poder, pase de Cancillería a Secretaria General de la Nación. Es decir, pase de ser manejado por Mondino a ser manejado por ella misma. Mondino alerta a esto y va a decir, che, no me parece. Le contestan el famoso, ya te voy a avisar. Nos vemos. Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, de Karina Milei. Todo eso que te empiezo a nombrar también son avivadas de Karina Milei, que no la podía ni ver a Diana Mondino, para lo que se dice empezar a sacarle poder y empezar a rodearla de los tuyos. Te sentís observada, tu trabajo está condicionado, estás en la cuerda floja y estás presionada. Ahí, en ese contexto, ocurre lo de Naciones Unidas, lo de Troppetti, lo de Wertheim, y el presidente Milei termina de echarla. Ahora, seamos justos. Lo que dice acá es los desastres de Mondino. Se mandó muchas para ir perdiendo poder y para que la acorralen. Y vamos a repasarlas. Diana Mondino, siendo canciller argentina, le da una nota a Clarín en exclusiva en aquel momento porque se pone una base militar china. Y Clarín le dice, che, ¿qué hacemos con esta base militar? Es decir, ¿cómo tenemos que interpretar? Y ella dice, y ahí aparece el gobierno en una situación bastante oscilante, pero al límite. No es una base militar, es una base científica. No hay investigadores, militares, hay investigadores. Y entonces Clarín le pregunta, ¿pero usted fue? Y le dice, claro, la Cancillería fue y la visitó. ¿Y qué era lo que había? Y Diana Mondino declara esto, que es título y nota de Clarín, que lo voy a leer textual.
En la base china nadie identificó que hubiera personal militar. Eran todos chinos, son todos iguales. Título de Clarín. Ah, la pelota. ¿Cómo puede decir una canciller, eran todos chinos, son todos iguales? Es una locura. Y entonces, durante el fin de esa semana, Diana Mondino va a comer con Mirta. Y Mirta le pregunta por este tema. Mirta Legrand en la mesa. Y Diana Mondino, intentando justificar, son todos chinos, son todos iguales, dice esto. ¿Cómo está la relación con China? No, está muy bien la relación con ¿Usted China. fue la que dijo que eran todos los chinos iguales? ¿Fue usted? Eso es una mala interpretación. Me preguntaban por algo que había ocurrido 2 semanas antes. Yo no le pregunté estuve. nada, yo no le pregunté nada. No, pero no. ¿Cómo fue la cosa? Los chinos, digamos, hubo una inspección de lo Son que iguales. nosotras... Son iguales, digo. Pero no hubo ninguna Son ofensa iguales. de ninguna manera. Ah, no, mira. Vuelve a decirlo. No lo explica bien, pero básicamente la situación era esa. Sobre la base militar china, Cancillería fue a ver, sí fue a ver, pero no vio militares. Ah, no, y que había, y bueno, no sé, había chinos, son todos iguales. Una canciller en el mundo, trabajando de esa manera, amigos, es una vergüenza para un país. Diana Mondino siempre estuvo en posiciones muy complejas y muy al límite, y diría en declaraciones muy ignorantes. No se olviden algo, Diana Mondino antes de ser canciller era candidata a diputada. Nunca llegó a ser diputada, por más que ganó la banca, porque el presidente la sacó casualmente para que sea la canciller argentina. Cuando era candidata a diputada, muy cerquita de las elecciones, muy cerquita de elecciones que lo consagran a Javier Milei, presidente de la Nación, va a una entrevista con Novarecio. En ese momento estaba mucho el run de que la Libertad Avanza iba a arremetir contra libertades individuales, como por ejemplo volver atrás con matrimonio igualitario. Le pregunta a Novarecio, escuchen lo que contesta. Ahí sentada, sí, Victoria Villarruel dijo que le parecía demasiado el matrimonio igualitario, que con la unión civil alcanzaba. ¿Proponen derogar el matrimonio igualitario? Tampoco. A lo mejor muchos preferíamos una versión diferente, un articulado distinto, un momento diferente. ¿Filosóficamente estás a favor del matrimonio igualitario? Sí. Filosóficamente, como liberal, estoy de acuerdo el proyecto de vida de cada uno. Si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos, y es tu elección, listo. Después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos. Después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos. Más madera, Entramos en un terreno mucho más directo de ella, canciller, y de temas mucho más delicados. Uno es el tema Malvinas. Porque el gran problema del tema Malvinas es que la Libertad Avanza fue muy poco claro. Es decir, en esa política exterior, en esas relaciones internacionales que el presidente Milei desde su ideología lleva adelante, no queda claro si realmente la Argentina quiere seguir reclamando por la vía que corresponden la soberanía en Malvinas, o dice que quiere seguir reclamando, pero después vemos un montón de acciones que son inentendibles. En ese marco, Diana Mondino acuerda con el embajador del Reino Unido, de Inglaterra, el regreso de vuelos a las Islas Malvinas. Esto fue a finales de septiembre. Mondino anuncia este acuerdo y de hecho, a ver, no quiero repasar la declaración ni el tuit donde lo anuncia, pero lo anuncian con bombos y platillos, es decir, como un logro. Che, muchachos, el regreso de los vuelos a Islas Malvinas desde San Pablo, Brasil, y desde Córdoba, Argentina. ¿Por qué no hay vuelos a Malvinas? Porque reconocer eso es perder autonomía en el reclamo de la soberanía. Eso no es una opinión mía. Es lo que dicen los expertos de las relaciones internacionales, como por ejemplo el profe Tocatlián. Ya lo vamos a escuchar. De hecho, la primera persona que sale a cuestionar esto duramente es Victoria Villarruel. Mismo partido que Diana Mondino, mismo partido que el presidente. Y a la hora mete un tuit que dice: la propuesta de acuerdo anunciado con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra nación. Esto propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir, de hecho,
que puedan seguir depredando nuestros mares. ¿Para qué? Para ir a visitar las islas, pero con visa y pasaporte. Fulminante. Diana Mondino al otro día va a verlo a Eduardo Feynman, o habla por teléfono, no recuerdo. E intenta explicar esto. Che, ¿qué onda lo de los vuelos? O sea, ¿de qué se trata? Escuchen. Otro tema que aquí causó mucho revuelo es ese acuerdo que usted hizo con el canciller británico sobre los vuelos a Malvinas. A Malvinas y desde Malvinas, pasando por Córdoba. ¿Me podría dar detalles de ese acuerdo? Sí, a ver, en realidad no es un acuerdo formal firmado en nada. Nosotros tenemos, la convicción de que las Malvinas son y serán argentinas. Ponele pausa, Lu. Lo primero es, en la declaración rápido, después de un anuncio, después de de chapear, no es un acuerdo formal. Es decir, no nos damos la mano los dos cancilleres y firmamos una hoja. Hablamos por teléfono. ¿A vos te parece bien? Bueno, dale. Entre el anuncio de un acuerdo a una llamada y dale, fíjate vos qué onda, hay una diferencia grande en el terreno de las relaciones internacionales. No es yo lo que arreglo con el vecino de mi departamento. Son dos naciones que tienen una disputa por un territorio histórica, que hubo una guerra por esa soberanía, que murieron un montón de pibes argentinos que los milicos mandaron a morir directamente. ¿Se entiende la diferencia? De, no es un acuerdo formal, etcétera, 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 como, este es un tema serio, señora, muy serio. Sigue. Es un mandato constitucional y lo que hemos hecho es decir, si son Argentina, nosotros queremos poder tener una relación con las Malvinas más fluida. El vuelo, esto es algo que se había iniciado ya hace unos años, que llegó a haber muy poquitos vuelos porque cambió el gobierno, hubo la pandemia, etcétera, que es decir, nosotros entre nuestro territorio continental y nuestras islas, nuestro territorio insular, queremos tener la mejor comunicación posible. Hoy hay un vuelo que va desde Río Gallegos, va a haber otro vuelo, posiblemente desde Córdoba. Pero mucho más importante que esto es que hay una cuestión, no sé cómo llamarlo, emotiva o moral. Hay todavía, a pesar de los años transcurridos, hay familiares que no han podido saludar a sus seres queridos. O sea, vamos a hacer un programa de identificación de algunos cuerpos que quedaban. Yo ya estuve en Ginebra, he hablado con la Cruz Roja al respecto. Ellos están de acuerdo, van a trabajar y participar en hacerlo como parte de terceros, digamos, claramente independientes y especializados en estos temas. La mayoría ya fueron identificados, ¿no? La mayoría quedan, hay algunos que es muy difícil de esperar que puedan llegar a ser identificados porque no ha sido encontrado. Claro. De los que están, ya hay muestras de ADN de los familiares, etcétera. Vos pensás que esto ocurrió hace 42 años, entonces realmente las familias no sé cuánto más quieren o pueden esperar. Bueno, y uno se pregunta entonces, pero lo que dice Mondino es interesante, familias que todavía no han podido encontrar los restos de los soldados argentinos, familiares suyos que perdieron la vida en Malvinas. ¿Y qué tienen que ver los vuelos de Córdoba? ¿Y qué tienen que ver los vuelos de San Pablo? Es inexplicable una cosa con la otra. Salió mucha gente muy dura de las relaciones internacionales a decirle, señora, si esa es su intención, tiene que sentarse con el canciller. Y de hecho, gobiernos atrás lo hicieron un montón de veces. Se arreglaron misiones para ver que se estudie el ADN, que se estudien los cuerpos, etcétera, etcétera. No es algo nuevo, número uno. Y número dos, ¿qué tiene que ver que haya vuelo de Córdoba? Si los familiares que quieren ir a ver o que están en una misión para encontrar a los suyos, es una misión, casualmente, oficial, internacional. El Estado pone un vuelo, arregla con el canciller, van todos juntos. Diana Mondino quiere que los familiares encima que van a reconocer se paguen el pasaje ellos de Córdoba y vayan. Es decir, es inentendible por todos lados lo que dice. En ese marco, siguiendo con Malvinas, hace muy poquito, apareció en un comunicado de Cancillería que salía del Ministerio de Defensa las Islas Malvinas como Falklands. La denominación británica para decirle a las islas.
Nunca en la historia de la República Argentina, ningún gobierno usó el término, y mucho menos lo escribió, y lo puso como un comunicado oficial. Eso pasó hace 15 días. El Estado argentino le llamó a las islas Falklands, a la vista de todo el mundo. Después salió el inútil de Petri a decir, hay un comunista dentro del que nos quiere jugar en contra, nadie se hizo cargo, no hay ningún despedido, no hay absolutamente nada de un mamarracho internacional como fue eso. Entonces sale Mondino a explicarlo, dice esto. Morada. Yo te cuento, el título del diario de Telegraph dice: los derechos de los isleños de las Malvinas serán, y ahí está entrecomillado, como que vos lo dijiste, serán respetados si Javier Milei gana las elecciones en Argentina. Sí, señor. Y lo reitero, y lo repito, y lo reafirmo. Para, vení. A la situación de Falklands, que el que salió a explicarle es Luis Petri, en realidad le voy a sumar, y esta declaración de qué habla, de cuando un diario de los Estados Unidos tituló eso. El título fue este: los Kelpers son argentinos. Hace la nota con Feynman, también hablando de Malvinas, para decirle, che, usted dijo esto, que a los Kelpers se le va a reconocer todo el derecho que tienen, sumado a Falklands, sumado a los vuelos, sumado a esta respuesta ahora que vas a escuchar. Dale. En los argentinos, sí, señor. Bueno. Los derechos, a ver, nacieron en suelo argentino, lo que nosotros consideramos suelo argentino. Sí. Nuestro régimen legal habla de algo llamado ius solis, o sea, toda persona nacida en Argentina es argentina. Por ejemplo, el caso de todas estas mamás rusas que están viniendo y tienen su bebé en Argentina son argentinos. Eso está claro, pero no van a tener ni voz ni voto en su propio destino, ni voz ni voto. Perdón, Derechos sí, ¿qué porque son ¿Qué argentinos. correntino, qué salteño, qué cordobés tiene voz y voto en temas territoriales? Ok. Básicamente lo que dice Feynman es, no le vamos a preguntar nada a los Kelpers, ¿no? Hay toda una discusión sobre los ciudadanos que viven hoy en Isla Malvina, que son los Kelpers casualmente, porque la gran mayoría se reconoce ciudadano inglés. No se reconoce ciudadano argentino. De hecho, tienen documento, pasaporte o lo que fuese, inglés, no argentino. Diana Mondino dice, no, pero nacieron en suelo argentino. Bueno, es cierto, porque Argentino reclama esa soberanía. Dice, che, las islas son nuestras. Y yo creo que las Malvinas son argentinas. Pero lo que dice Feynman es, hace de cuenta que se abre una posible negociación que desde el momento en la guerra, eso se fue hacia otro lado. Es interesante pues hacer un análisis de cómo fue la política argentina reclamando soberanía en Malvinas y sobre todo antes de la guerra y después de la guerra, para ver también en cierto punto el daño que hicieron los militares, no solo matando, torturando, secuestrando bebés, etcétera, etcétera, sino con esa guerra ridícula en el cual hicieron retroceder en materia de soberanía a la Argentina 100 años. En ese marco le pregunta a Feynman y le dice, che, pero no le vamos a preguntar nada a los Kelper, ¿no? Porque faltaba más que encima, en la situación de soberanía, le preguntemos, che, ¿y ustedes qué tienen ganas? ¿De seguir siendo ingleses o no? Etcétera, etcétera. Había sido una polémica muy interesante también. Pero digo, situaciones que no se entienden respecto a si queremos seguir reclamando soberanía de la manera en la que veníamos haciendo con el gobierno de Alberto Fernández, de Mauricio Macri, de Cristina Fernández, de Néstor Kirchner, de Eduardo Duhalde, de Fernando de la Rúa, de Carlos Menem incluso. Todos los presidentes de la democracia fueron clarísimos con el tema Malvinas, menos La Libertad Avanza. Que no digo que no quiera llevar adelante la soberanía, digo que las decisiones que iba tomando esta canciller nos confunden a la gente, particularmente, que es experta en esta materia. En ese marco, amigos, con Mondino para mí se va la peor etapa de relaciones internacionales de la República Argentina desde el retorno a la democracia. Argentina se dio vuelta en temas vitales que jamás había tomado otra posición. Agenda climática, agenda de desarrollo, derechos humanos, posiciones internacionales, alianzas estratégicas comerciales en los que Argentina se mueve sin ningún tipo de motivo claro,
sin ninguna agenda clara, sin ningún plan de posicionamiento de absolutamente nada. Da la sensación que por caprichos del presidente que vienen de una ideología, es decir, una política internacional ideologizada. Los empresarios son héroes, sí a Estados Unidos, sí a Israel, los amos, no al comunismo del mundo empobrecedor y listo. El cual, para una visión de política internacional, es de un nivel de ignorancia supremo. En ese marco, las relaciones internacionales de Argentina durante 10 meses se vieron agarradas en un capricho ideológico del presidente Milei y de una canciller que no estuvo nunca a la altura de la situación. Esta señora no podía representarnos ni en un partido de tejo de la tercera edad. Y era la representante argentina en el mundo, la canciller, uno de los cargos y puestos más importantes de la política argentina. Sin dudas, uno de los 5 más importantes. Y entonces se va Mondino y aparece Gerardo Huerten, que para mí le hizo el Doma 2 genial a Mondino. Gerardo Huerten, el embajador argentino en los Estados Unidos, que tenía segundo a Tropetti, lo manda a Tropetti como embajador argentino en la ONU. Lo designan un día antes de la votación. Tropetti vota a favor de Cuba, en contra de Estados Unidos, sabiendo lo que el presidente piensa, sabiendo la posición argentina siempre alineada a los Estados Unidos, mucho más cuando él era parte de la embajada argentina en los Estados Unidos. La expone de una manera terrible a Diana Mondino, la terminan corriendo, y ¿quién sube a la Cancillería? El embajador argentino en los Estados Unidos, Gerardo Huerten. ¿Quién es? Empresario, ultra exitoso, miembro de unas familias empresarias más influyentes de la República Argentina, conocida por su participación, entre otras, por ejemplo, los dueños de Telecom, empresa que conocemos muy bien, ¿no? Los argentinos y los tucumanos en particular. Pero también en seguros, también en energía, porque son dueños de empresas que trasladan gas, etcétera, etcétera. La definición de castas, y las hay, los Huerten. Ultra archimillonarios, que después Gerardo siguió haciendo dinero y dinero y dinero. Y en ese marco, es una designación muy poco convencional de un canciller, porque es un canciller que no tiene historia en las relaciones internacionales, que no tiene carrera diplomática, sí tiene una carrera empresarial muy importante, sí tiene contactos con el sector privado, y se ve que eso es lo que quiere el presidente. Un canciller que sea amigo de los empresarios, de los grandes héroes del mundo que él considera, con los teléfonos de esos monstruosos empresarios que tanto le gustan al presidente. Ese es el perfil y lo que engloba a Gerardo Huerten, que es el nuevo canciller. Ahora bien, fíjense que lo que yo cuento de viveza de Huerten está muy claro en la situación de la votación argentina de Tropetti en la ONU, que era su número 2. ¿Se entiende la situación que estoy contando? Es como muy clarita la situación. Pero en ese marco vamos a seguir profundizando sobre esa situación y sobre quién es Huerten. Vas a escuchar al profe Tocatlián, casualmente. Para mí el hombre que más sabe de relaciones internacionales de la República Argentina, el hombre que tendría que ser canciller de la República Argentina hace un rato largo. Pero no quiere. No, Javier Milei no lo convocó, pero sé que gobiernos anteriores estuvieron cerca de llamarlo. Siempre terminó de afuera como un asesor. Tocatlián, de toda esta situación, decía esto. Ahora bien, agrego, este tema que ha sido cada vez más rutinario, donde hay una sociedad muy fuerte entre Estados Unidos e Israel, es un voto también ideológico. ¿Qué quiero decir con esto? En el año 2019, ¿quién votó negativamente junto a Israel y a Estados Unidos? Brasil. ¿Cuál Brasil? El de Bolsonaro. El Brasil de Bolsonaro. Ups. Entonces acá la ideología cuenta. Uh-huh. Entonces lo que quiero decir es que la posición que tuvo Argentina básicamente fue consecuente con la posición histórica, pero dado que estamos en un gobierno hiperideologizado al punto de ser dogmático, vio en esta votación que se estaba haciendo algo contra Estados Unidos e Israel. Entonces aquí creo
y aquí empieza la intuición, no el saber. A ver. Yo creo que el presidente estaba en Córdoba. Creo que no tenía la menor idea de lo que estaba pasando y su hermana tampoco. No tenían la menor idea. Ahora, con una mezcla enorme de ignorancia, impulsividad y oportunismo, vieron la forma de salirse de Mondino, quien está intervenida o estuvo intervenida en su Cancillería desde hace varios meses, a tal punto Úrsula que a la Bassett. reunión del G7 no asiste Mondino. ¿Y quién va junto al presidente? El embajador de Estados Unidos, de Argentina en Estados Unidos, Wertheim. Entonces, desde hace mucho tiempo hay cuestiones palaciegas que facilitan tomar esta decisión, mostrar que Argentina sigue combatiendo al comunismo, que no existe, además un comunismo debilitado. Cuba está mal, pero mal, desmoronándose la economía, la sociedad, la política. No es un problema Cuba, pero sí, si uno quiere generar un frente anti-Malvinas en América Latina y en el sur global, bueno, que siga comportándose como dice el presidente que quiere comportarse, es decir, solamente alineado con Estados Unidos. Si quiere generar un frente anti-Malvinas, que siga comportándose como viene comportándose. Lo que yo digo es, no se comprenden algunas decisiones de la Cancillería, del presidente, respecto al tema Malvinas, que es uno de los temas más importantes de las relaciones internacionales, no el único, por supuesto. En ese marco, y después de escuchar a Tocatlián decir, es un gobierno ultra ideologizado, dogmático, yo me pregunto, ¿qué piensa el presidente de la Nación de Gerardo Wertheim y esta declaración y lo que él pensaba y la posición que tenía en el año 2011? Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación, Gerardo Wertheim, este señor, empresario, con Eduardo Feynman, fíjate también. ¿Le puedo preguntar acerca del país? Como empresario, ¿cómo ve el país? Bueno, yo creo que en la Argentina se ha producido un cambio cultural que para mí es esencial. Hemos salido de ese modelo de especulación financiera que tuvimos hace muchos años y hemos pasado a un modelo de producción. Y cuando un país empieza a producir bienes reales, empieza a tener un crecimiento sólido, empieza a tener empleo sólido y empieza a tener algo que yo digo crecimiento sustentable, porque tenemos que crecer todos juntos, los que invertimos, los empresarios, los que dan servicios, pero fundamentalmente si a esto le sumamos un mercado financiero sólido y sumamos un país con un endeudamiento contra el PBI de los más bajos del mundo, tenemos números duros que nos hacen estar muy bien parados. Qué loco, ¿eh? Digo, y entre el 2011 y el 2024, seguramente, esto no tiene que ver con apoyar un presidente ni mucho menos, ¿no? Pasan muchas cosas en el medio. Pero digo, qué loco que Gerardo Wertheim, que en el 2011 defendía un modelo productivo, hoy en día no. Porque casualmente Argentina hoy en día está en un modelo totalmente contrario. Un modelo muy fuerte en el sector financiero, muy débil en el sector productivo. Qué particular, ¿no? Pero bueno, amigos, en la política argentina todo pasa y todo puede pasar. Y lo sabemos. Si llegaste hasta acá, le das like al video, te suscribís en el canal, nos ayudas un montón. Buen día para todos.